Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que usted nos vea o nos sintonice o nos oiga. Muchísimas gracias. Esto es hoy Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Es hoy 31 de octubre del año 2024. Hemos terminado 10 meses de este año 2024. Un año bastante movido, bastante revolucionado por todos los acontecimientos económicos, políticos, sociales, climatológicos, lo que los expertos han llamado en una crisis que ha realmente, voy a decir esta palabra, asustado a mucha gente, pero algunos también algunos les ha creado temor, miedo y zozobra porque están ocurriendo cosas muy, muy lamentables. El clima ha hecho estragos en ciudades que tenían muchos años. Lo que acaba de ocurrir en Valencia, España, los reportes dicen que hacía 5.000 años que Valencia no tenía una catástrofe de esa magnitud. Inundaciones, y usted puede ver en las redes sociales tantos vehículos arrastrados por las corrientes, y así podíamos empezar a enumerar hoy en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad, muchísimas situaciones que están aconteciendo en el mundo de hoy. Pero la pregunta de hoy en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad, es ¿por qué está aconteciendo todo esto? ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? Pero antes de contestar esa pregunta, porque no quiero olvidarme, quisiera repetir una vez más el día de hoy en este encuentro con la verdad, Diálogos en Libertad del 31 de octubre del año 2024. Primero, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por vernos, oírnos, agradecerles por cada uno de sus comentarios, agradecerles también porque este humilde espacio está llegando a ustedes y sus comentarios están siendo recibidos por este servidor. Cada uno de ellos está siendo en la medida de lo posible respondido. Contestamos a cada uno de esos comentarios y gracias por dar me gusta. Gracias también por los que dan no me gusta. No nos enojamos por eso, al contrario. ¿Por qué es importante que le insista en esto de el dar me gusta y compartir o comentar? Porque el servicio que nosotros damos, si pudiera llamarlo esta aportación, mejor dicho, nuestra aportación a través de encuentros con la verdad, diálogos en libertad, es totalmente gratuita. No estamos monetizando, no estamos obteniendo ninguna ganancia económica, ni cobramos, ni lo vamos a llamar por celular, ni le vamos a enviar en las redes sociales ninguna solicitud económica. Su servidor, Oscar Efraín Reyes González, no está pidiendo aportaciones personales de ninguna índole, ni en dinero, ni en especie. Gracias a Dios y gracias a Dios, al día de hoy podemos seguir sirviendo sin necesidad de apelar a la, al bolsillo de cada uno de ustedes. Esto lo hacemos totalmente gratuito como una aportación a la comunidad, como una aportación para que alguna persona que tenga que tomar una decisión podamos de alguna manera contribuir a que tome una buena decisión, porque todos en la vida
cada día estamos expuestos a tomar decisiones. Todos tomamos decisiones a diario. Y siempre es bueno contar con una voz, con un consejo, con un anuncio, con una advertencia, con una alarma, etcétera, etcétera, que nos pueda dar una luz para tomar una buena decisión. Y ese es el propósito de Encuentros con la Verdad. Ayudarle a que usted tenga éxito en la vida, ayudarle a que usted pueda lograr sus metas que se traza, ayudarle a que usted pueda seguir adelante. En ningún momento desmayar. Sé que hay problemas, sé que hay adversidades, lo sé, yo no vivo en una isla ni estoy aislado, no, no soy ningún asceta, no. Yo también tengo las necesidades, como todo ser humano, de ropa, comida, salud, bienestar, seguridad, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es esa nuestra prioridad. Nuestra prioridad es servirle a usted a través de las redes sociales y poder contribuir con nuestro consejo, con nuestras palabras de ánimo a que usted progrese, prospere y de alguna manera contribuir para que usted tome buenas decisiones y pueda lograr el éxito en su vida. Muy bien, pues después de toda esta situación que es muy importante que la digamos, entonces vamos a contestar la pregunta, ¿por qué hay tanta crisis? ¿Por qué esta policrisis en el mundo? Bueno, como ustedes saben, lo decía en el último programa, yo tengo como referencia un libro titulado La Biblia. Desde hace muchos años, yo he tenido ese hábito, esa costumbre, o no sé cómo llamarle, de poder leer la Biblia y no solo leerla, sino estudiarla, meditarla y procurar vivir todo lo que la escritura nos dice, porque la Biblia se aclara a sí misma. La palabra de Dios, la Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay tanta crisis? Bueno, para ello voy a utilizar el Salmo 24. Salmo 24, que en la Reina Valera 1960 dice así. Vamos a leer, son varios versículos, pero voy a irlo leyendo por porciones. Salmo 24. Dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Luego dice el verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, Selah. Muy bien. Empecemos entonces
a descifrar o a intentar descifrar, interpretar lo que el Salmo 24 nos está diciendo en este día, aquí en Encuentros con la Verdad, diálogos en libertad. Dice el verso 1 que de Jehová es la tierra y de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo primero que quiero decirle a usted es que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay una verdad bíblica que no podemos ignorar. Y la verdad bíblica es que Dios ha dado al hombre libertad de elección. Dios ha dado al hombre libertad de decisión. Y esa libertad de decisión es porque Dios no creó robots. Dios no creó gente programada para tomar esta o hacer aquello o hablar esto. No, 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 no. Dios no creó ese tipo de gente. Dios nos creó con libertad de decisión. Pero ¿por qué Dios nos creó así? Con esa libertad de decisión. Porque la Biblia nos enseña, Génesis 1 y 2, que Dios creó al ser humano perfecto. Dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. Y en esa imagen y en esa semejanza, Dios puso su perfección en el hombre. Puso la capacidad de elección, puso la capacidad de decisión. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el argumento de muchas personas en esta policrisis que nos está tocando vivir es preguntarse y decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué es Dios? ¿Por qué Dios, dicen, está permitiendo tanta violencia, tanta perversidad? Pero yo quiero decirle en esta tarde que realmente Dios está juzgando al hombre a través de sus decisiones. Déjenme explicarme un poquito en eso. Miren, en el verso 3 del Salmo 24 se lanza una pregunta y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta. Pero traslademos esa pregunta a nuestra época actual. Permítame usted, con todo respeto y con toda reverencia, lo voy a decir así, eh, traer esa pregunta al siglo XXI. Quiere decir aquí la pregunta, ¿quién estará delante de Jehová? ¿Quién es el que tiene el respaldo de Dios, el cuidado de Dios? ¿Quién es el que en medio de esta policrisis Dios le ayudará a salir adelante? El versículo 4 empieza a contestar y dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué es la limpieza de manos? La limpieza de manos nos habla de nuestras acciones. ¿Cuál es el espíritu que impera en ti para tus acciones? Porque dice, y puro de corazón. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú reaccionas como reaccionas? Conforme lo que haya en tu corazón, así tú vas a reaccionar. Si en tu corazón hay impureza, ¿cuál es la impureza del corazón?
lascivia, fornicación, impurezas, maldad, odio, vanidad, orgullo, son cosas malas del corazón. Si eso malo está imperando, gobernando tu vida, tú vas a reaccionar de esa manera. Por eso dice aquí, ¿quién es el que va a permanecer? El limpio de manos y puro de corazón. Pero sigue diciendo el salmista, y mire, como que el salmista en forma de prosa está poniendo argumentos para su respuesta. Y dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, a vanidades. Acuérdese usted que Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Ahora, ¿cuáles son las vanidades? Mire, vanidades son hacer o pensar cosas que no tienen razón de ser. Vanidad es pensar o hablar de cosas que no son ciertas, que son puras ilusiones, que son sueños que nunca se realizan. Ahora, el problema es por qué se habla vanidad y por qué se habla de sueños que nunca se van a realizar, porque nunca emprendemos el camino para lograr esos sueños. Un sueño seguirá siendo un sueño hasta que no lo materialicemos. Repito eso. Un sueño seguirá siendo sueño hasta que no lo materialicemos. Es decir, usted puede soñar que quiere una buena casa, que quiere ser médico, que quiere ser ingeniero, que quiere ser arquitecto. Usted puede soñar y soñar que quiere ser un buen empresario, que quiere tener bienes, economía, una economía sana para su familia. Usted lo puede soñar. Esas son las cosas vanas. Mientras usted no dé los primeros pasos para que ese sueño se haga realidad, esos son vanidades solamente. Por eso dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no está pensando vanidades. Pero luego sigue diciendo, verso 4, ni jurado con engaño. Esto sí que es peligroso. ¿Cómo es alguien que jura con engaño? Alguien que jura con engaño es el que pide un préstamo, pero en su corazón él tiene la intención de no pagarlo. Alguien que jura con engaño es alguien que se presta para mentir en un juicio, donde hay una persona que es ya sea inocente o culpable, pero que su testimonio es solo una mentira. Ese es el que jura con engaño. Ese no va a tener la bendición de Dios. Entonces el vanidoso, el que solo sueños es, ese no va a tener la aprobación, el cuidado, la protección, el beneplácito de Dios. Ahora sigue diciendo, el que no hace estas cosas, verso 5 dice, él recibirá bendición de Jehová. ¿Qué es la palabra bendición? ¿Alguna vez habías preguntado qué es la palabra bendición? Bueno, la palabra bendición significa
el beneficio de Dios en recompensa a algo. Eso es bendición. ¿Que Dios es condicionador? No, Dios no condiciona nada de nosotros, pero sí galardona, pero sí bendice a los que le honran, a los que le sirven. Yo siempre me recuerdo, mi madre me decía siempre, no sé por qué lo estoy sacando aquí, pero esto es totalmente en vivo, grabado en vivo. Y ella decía, honra, Dios honra a los que le honran. Y esa es una gran verdad. Ahora, ¿qué significa entonces esto? Él recibirá bendición de Jehová, que Dios lo honrará. Y luego dice, y justicia del Dios de salvación. Esa palabra justicia es una palabra muy, muy, muy profunda en la Biblia, porque la justicia significa una balanza cabal, un peso completo. La justicia significa una acción estable, es decir, donde no hay preferencias, sino lo que hay es la justa medida de trato para todos. Esa es la justicia del Dios de salvación. Y aquí es interesante pensar en la justicia y lo digo con mucho temor, con mucho temor ante Dios. Esto que voy a decir, la justicia de Dios. Porque muchos creen que Dios es tolerante. Y como Dios es tolerante porque Él es amor, porque Él es bueno, entonces me ama y me acepta como soy. Pero estás haciendo cosas que no son correctas. Engañas, adulteras, mientes. Si vendes en el mercado, vendes con pesa falsa. Es decir, haces cosas que no son correctas moralmente. Y dicen, es que Dios es amor. Cuidado, porque la justicia de Dios un día te alcanzará. Un día la justicia de Dios te va a alcanzar. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, si no estoy mal, dice, mía es la venganza. Yo daré el pago, yo haré justicia. Por eso las bienaventuranzas son una reflexión. No para que lloremos y nos sintamos que somos bien, no, para que midamos ahí si estamos viviendo una vida de justicia. Porque en el capítulo 6, verso 33, Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, casa, comida, etcétera, le va a ser añadido. Pero mire, veamos un poquito más. Y no me he olvidado del verso 1 y el verso 2 del capítulo 24. Ahorita regreso ahí. Y dice, mire, verso 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Selah significa pausa. Entonces aquí termina la primera parte del Salmo 24. Y volvamos al verso 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces la pregunta que vamos a hacer o que hacemos en esta hora es, ¿qué seguridad tienes tú de que Dios
es tu dueño, por decirlo así de alguna manera. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son de Dios? Y quienes no son de Dios. Perdón, pero aquí hay una decisión que tomar. ¿Quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? Es decir, ¿quiénes agradan a Dios y quienes no agradan a Dios? Te lo pongo en un ejemplo. Está un niño pidiéndole un helado al papá. El papá no se lo da porque no es el momento de comer helado, porque están en medio de la comida y el niño dice, quiero helado y que dame helado y que helado, mi papi, papá, papi, mi helado. Pero es que yo quiero mi helado y está insistiendo, 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 insistiendo. Y el padre lo cansa y aburre tanto el niño que dice, a ver, pues, tenga su helado, cómaselo. Pero no se lo dio con gusto, no se lo dio con agrado. Porque si el niño se hubiera esperado cuando el papá le dijo, cómase primero la comida y después yo le doy su helado. Con agrado el papá le daría ese helado. ¿Saben? Que lo mismo pasa con Dios. Hay gente que no agrada a Dios. Y Dios por misericordia, Dios por su longanimidad, les da un chance, les da una oportunidad. Dice, ok, ahí está pues. Esto te va a destruir, esto te va a arruinar. Yo no quería dártelo, pero te lo doy. Aquí está, porque yo no miento en mi palabra. Aquí está. Pero no se lo dio con agrado. En cambio, al que Dios le da con agrado, dice, porque Él la fundó, verso 2, sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ríos. Los ríos nos hablan de vida. El afirmar nos habla de estabilidad. Permítame interpretar espiritualmente el verso 2 y ya termino esta intervención del día de hoy, de encuentros con la verdad, diálogos en libertad. Dice, y él afirmó, la firmeza nos habla de estabilidad, en este caso, una estabilidad emocional. Y dice, y la afirmó en los ríos. ¿Cuáles son los ríos? Mire, Jesús dijo en el último día de la fiesta, dice Juan 7, venid a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo le daré a él un agua que le quitará su sed. Estoy parafraseando el pasaje. Que en su interior será como ríos de agua viva. Entonces, cuando nosotros alimentamos nuestra alma de información positiva, de información que establezca sobre en nuestra vida un carácter estable, un carácter afable, un carácter amable, un carácter misericordioso, un carácter bondadoso, un carácter dadivoso, un carácter de sinceridad, un carácter de aquel que habla verdad, un carácter de aquel que tiene ética en su trabajo y respeta sus horarios y cumple sus horarios. Cuando esa información positiva, esos ríos de información positiva llega a nuestra vida, entonces brotan esos ríos de agua viva
en todos nosotros. Eso es Dios, aprobando nuestra actitud y premiando nuestras buenas acciones. Bueno, lo vamos a dejar hoy por acá. Perdón. Y vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte del Salmo 24. Pero no me quiero ir sin antes desearle a usted que realmente medite sobre lo que dice el Salmo 24. Y si usted no ha conocido a Jesús como su Señor y su Salvador, yo le invito a que le permita a Jesús llegar a su vida, ordenar su vida. Si hay sueños que nunca se han cumplido, ideas que usted ha tenido y nunca las realiza, dejemos de hablar y andar en vanidades y empecemos los primeros pasos para que esos sueños ya no sean vanidades, sino que sean realidades. Y solamente de la mano de Dios, teniendo usted a Jesús en su corazón como su Señor, como su Rey, como su único y suficiente Salvador, de esa manera usted va a poder pasar de las vanidades a las realidades en su vida. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja y nos vemos en nuestro próximo programa de Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Dios le bendiga.